Aprovecha los ahorra mes día con ofertas increíbles por todo mayo. Vainillas día por 36 unidades a 44,99. Y harina de trigo 4 ceros día por 1 kilo 24,99. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Ofertas exclusivas para socios Cloptia, ofertas válidas para consumo familiar. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Shell Argentina auspicia este programa. Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos en Facebook /Ecomedios 1220 o Facebook /Hernán Dobri o en Twitter @Ecomedios 1220 o en @Hernán Dobri. Esta noche nos visita un médico cirujano. Estudió en la Universidad del Salvador y realizó la especialización de cirugía general en la Universidad de Buenos Aires. Tras 4 años recibió la licencia federal de médico en los Estados Unidos y el título de médico cirujano matriculado en el estado de Maryland. Fue profesor de cirugía de la Escuela de Medicina en la Universidad de Washington. Fue profesor asistente de cirugía en la Universidad del Salvador, además de profesor asociado adjunto de cirugía en The Bowman Gray School of Medicine de Wake Forest University. Fue también subdirector de la carrera de médico especialista en cirugía cardiovascular de la Facultad de Medicina de la UBA. En 1990, en Buenos Aires operó a un paciente con aneurisma de aorta abdominal con su método de endoprótesis, con el que revolucionó la cirugía tradicional. Es actualmente profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Entre algunos de los premios que recibió fue el Jacobson a la innovación, el CONEX, la medalla a la innovación, el gran maestro de cirugía endovascular, el mejor inventor de la Universidad de Erasmo de Rotterdam, el doctor honoris causa de la Universidad de Génova y en 2015 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos visita en Voces y Memorias el doctor Juan Carlos Parodi. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Hernán. ¿Por qué es médico? Bueno, yo soy el mayor de 4 hermanos varones y los otros 3 fueron ingenieros. Y yo quería ser físico, porque me encantaba la física, las matemáticas. Y mi padre, que era un hombre realmente que conocía muy bien las perspectivas de las carreras de cada uno,
me decía, bueno, como físico vas a poder enseñar, estar en el Instituto Balseiro y para de contar. Y al tiempo me empezó a interesar la biología y la química, y todo se conjugaba como para que eso convergiera en una carrera que fue medicina, de la cual no me arrepiento para nada haberla seguido. Y en medicina apliqué la física, apliqué geometría muchísimo, las matemáticas, biología, y realmente estoy muy feliz, y mi hijo me vio tan feliz que se hizo médico también. Aparte pudo conjugar también la cuestión que hubiera tenido con la física de la investigación, ¿no? Porque con los numerosos descubrimientos, inventos que fue haciendo durante su carrera, terminó siendo, además de médico, un investigador y un descubridor. ¿Qué implica la medicina para usted? Mira, es una profesión muy demandante porque requiere compromiso. Cuando uno tiene un paciente enfrente, uno piensa, este hombre puso su vida y su salud en mis manos, y yo tengo la obligación, el primer requerimiento ético de un médico, de conocer y brindarle lo mejor que pueda contar para este señor. Y si yo no lo puedo hacer, tengo que orientarlo para que se lo haga alguien que lo pueda hacer mejor que yo. Es decir, que es un compromiso con una carga muy grande, porque está implícita la vida y la salud de una persona. Entonces, yo siempre le digo, ¿qué es la ética en medicina? La primera regla es saber. Entonces, yo siempre fui un estudioso, fui el primero de mi camada. En Estados Unidos se divertían los residentes haciéndome preguntas de todas las materias, porque yo era una enciclopedia, y de lo cual no me arrepiento, porque pienso que para ser médico uno tiene que conocer mucho, porque es una carrera muy difícil. Ahora, te imaginas, con la inteligencia artificial se conjuga, si uno puede tener la experiencia que uno tiene, la práctica, más un acceso prácticamente infinito al conocimiento, la medicina va a llegar a ser, como ya la probaron con Watson, que es una computadora, va a complementar muchísimo al médico y hacerlo más eficiente todavía, ¿no? La robotización es un hecho. Yo, de hecho, usé robots en Estados Unidos, usé el Da Vinci para operar. Todavía, desde el punto de vista económico, el riesgo-beneficio no es muy positivo, porque es muy costoso, pero y no tiene las ventajas como para justificar este incremento de gastos. Pero eso se está modificando, y yo calculo que en poco tiempo ya vamos a tener acceso. De hecho, yo he visto personalmente ya hace unos cuantos años la telecirugía hecha desde Washington, D.C. a Saudi Arabia, por ejemplo. Y después viajé muchísimo, viajé por 43 países enseñando. Tengo 6 productos médicos que se usan en el mundo. El más usado es de tratamiento de los aneurismas, que eso fue realmente el que más impacto tuvo, porque de hecho a mí se me ocurrió porque yo estaba en Cleveland, que en teoría era el lugar número 1, y veía que era una cirugía demasiado traumática y mal tolerada por los pacientes, que en general eran añosos y tenían comorbilidades, es decir, enfermedades asociadas. Y es por eso que se me ocurrió que, en lugar de hacer una enorme incisión muy traumática, cortar la circulación y cambiar la aorta con la prótesis, que yo podía eventualmente crear un barco dentro de la botella con anestesia local desde la ingle, que para esa época era una idea un poquito delirante, pero me llevó mucho tiempo, pero conseguí hacerlo. Y cuando se cumplieron 10 años de la primera cirugía, la Cleveland Clinic, donde yo me entrené, hizo una transmisión en vivo a otro congreso que se estaba haciendo en Arizona, con lo que yo había escrito en esa época, que yo veía el día en el cual el paciente entraba al quirófano caminando,
con anestesia local desde la ingle, se le reconstruía la aorta desde la válvula aórtica hasta abajo, con anestesia local, y al término de esto se le ponía una curita en la ingle y el paciente se iba caminando. Y a los 10 años, desde Cleveland, pusieron ese escrito que yo había hecho en mi solicitud de beca para hacer ese estudio, y lo hicieron tal cual. Para mí fue, imaginas, muy emocionante, porque veías que no solo yo lo veía, sino los otros lo veían. Y se generalizó. Operé de Sudáfrica, Australia, Israel, toda Europa, por supuesto, todas las ciudades de Estados Unidos. Le enseñé a todos los brasileros, los uruguayos, algunos paraguayos también, colombianos. Es decir, me moví mucho. Operé también en Oriente, en Japón tengo uno de mis mejores discípulos, en China también tengo discípulos. Y en abril del año pasado se cumplió 1 millón de operaciones con el método porque todas las compañías que lo fabrican llevan récords de los casos. Sí. Entonces me comunicó la Asociación Americana de Cirugía que se había hecho el caso 1 millón. Y me dieron una condecoración especial de grandes logros, etcétera. Lo que implica que son 1 millón de vidas salvadas, ¿no? Porque uno dice 1 millón como si fuera solamente un número, y son 1 millón de personas. Es muy grande, porque si uno piensa, Hernán, que son en general pacientes añosos, con otras enfermedades. Y yo creo que fue un gran paso adelante, sin duda. Y un poco yo te diría que sigue siendo para mí todavía una sorpresa y casi como un milagro cuando veo un paciente con la aorta rota, casi muriéndose, y a las pocas horas hablando tranquilamente. Inclusive para mí reconstruir una aorta rota con anestesia local y en pocos minutos, de hecho he operado pacientes en paro cardíaco con la aorta torácica rota, y a las pocas semanas iba caminando, ¿no? Es un impacto grande. Después tuve otros desarrollos, suturas vasculares hechas también con anestesia local desde la ingle, un sistema de protección cerebral para tratar enfermedades carotídeas, pacientes con hemiplegias, instrumental especial que creé, y últimamente estoy trabajando también con el tema de deshidratación, como, digamos, coayudante a algunos síntomas de pacientes añosos. Y no paro, es decir, siempre se me ocurren cosas nuevas. Esta semana voy a trabajar con un físico para crear, como juego al golf, crear un sistema para localizar las pelotitas cuando no se ven, que ya lo hice. Es el gran problema de los golfistas, ¿no? Que ya lo hice eso una vez en Estados Unidos con un cristal de cuarzo que vibra y uno detecta. Pero ahora, tengo acceso a un físico que trabaja mucho con ultrasonido, y el viernes me reúno con él para ver si podemos hacerla mejor que la que hice antes. Es decir, soy un inquieto, como me dice mi mujer, no paro, y digamos, es parte de mi vida la creatividad. Tengo más de 200 patentes, 280, y ahora casualmente terminé otra, mejor dicho, terminé una y empecé otra patente, y en el libro de Harvard sobre gente que patentó, soy la persona número 1 en Latinoamérica en número de patentes, no compañías sino personas. Ahora vamos a volver en el próximo bloque a la endoprótesis y cómo fue todo el proceso ese. Pero antes quería preguntarle, ¿cuál era su percepción de la medicina cuando comenzó, cuando era un joven que recién empezaba a estudiar, y hoy, después de toda esta experiencia de tantos años que contó, cómo ve la medicina, cómo la siente usted la medicina? Sí, comprendo tu idea. O sea, es que mi primer contacto fue en el secundario, que tenía 2 profesores de anatomía que eran cirujanos. Uno era un francés, Bordato se llamaba,
Y bueno, contaba los procedimientos que él hacía, que en esa época que eran bastante cruentos. El segundo también era cirujano y casualmente estudiaba la aorta. Y me acuerdo de esa época, leí un libro sobre médicos franceses, La Ciudadela, no sé si te acordás, un libro que duró muchos años y todavía está en boga. Y eran historias de cirujanos franceses. Y me quedó grabado, me quedó como, digamos, una ilusión de llegar algún día a parecerme eso. Y ahora, después de tantos años, lo que te puedo decir es que recuerdo mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha responsabilidad, pero satisfacciones que uno recoge que no es difícil recogerla con alguna otra actividad. ¿Y qué lo llevó a elegir la especialización? Mira, yo era muy estudioso y yo pensaba ser clínico, pero un hombre que todavía veo, que se llama Hugo Alume, que es un cirujano, ahora tiene más de 80 años, pero está muy muy bien. Él era el jefe de trabajos prácticos nuestro de cirugía y yo lo ayudaba a él. Y realmente me empezó a gustar ver solucionar problemas rápidamente. Es decir, en la clínica tenés que dar pastillitas, tenés que dar esto, aquello. Y yo veía a este hombre con urgencias resolver problemas. Y bueno, yo tenía habilidad manual. Yo me acuerdo en esa época hacía retratos. Tenía muchísima habilidad manual. Y Hugo un día me dice, ¿por qué no haces cirugía? Porque yo le había dicho que quería hacer clínica. Yo le digo, mira, me gusta mucho el conocimiento. Me dice, eso no se contrapone con el hecho de hacer cirugía, porque a mí me habían dicho que la manera de identificar un cirujano cuando se cierra una puerta de un ascensor era que el cirujano ponía la cabeza, porque las manos las tenía que cuidar. Entonces decía, el cirujano en general se lo tiene como bruto. Y me decía, no es así. Y de hecho tenía razón, y no me arrepiento, y todavía se lo agradezco siempre a Hugo, el hecho de poder seguir estudiando como quería estudiar, tener conocimientos y al mismo tiempo hacer cosas mecánicamente, ahora con métodos mucho más sofisticados que solamente mecánicos, y tener resultados bastante rápidos. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Parodi. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, La Primavera de Antonio Vivaldi.
Antonio Vivaldi, tema que eligió el doctor Parodi para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? ¿Por qué la primavera de Vivaldi? Bueno, a mí me gusta mucho la música clásica, pero es tan alegre, tan movilizante y tan armoniosa. Yo visité la iglesia Santa María en el Canal Mayor en Venecia, donde Vivaldi era el párroco. El cura Rosso lo llamaban, porque era pelirrojo. Y inclusive escuché un concierto con instrumental de esa época, claro, que se había conservado. Y es algo que me quedó. Y, bueno, me gusta toda la música, pero bueno, esta, cuando me preguntaste cuál me había conmovido más, esta era una de las que más me conmovió, ¿no? ¿Y nunca estudió música? Bueno, de hecho tengo un gemelo idéntico que estudió música, tocaba clarinete y saxo, toca. Y un día lo miré y digo, yo tengo los mismos genes que este tipo, digo, ¿viste? Y me compré un piano y toco el piano. Tomé una clase, pero no me entusiasmó mucho leer pentagramas, a pesar de que, bueno, aprendí a hacerlo, pero y más bien tocaba de oído y en la oscuridad. Me encantaba tocar en la oscuridad porque en vez de guiarte por la vista, te guiabas por el tono y tenías que buscar la tecla según el sonido que emitía. Y de hecho puedo sacar cualquier melodía en el piano. Fallo a veces en los acordes, pero la melodía la saco. Y la música tiene mucho que ver con idiomas, y yo con idiomas me manejo bien también. Sí, bueno, es un idioma, ¿no? Hay que saber leerlo y en vez de decirlo, bueno, hay que tocarlo. Es un idioma, sí. Y viste los sonidos. Y de hecho es increíble porque yo viví mucho en Estados Unidos, en lo que llama el Medio Oeste. Y yo me quedé con el acento del Medio Oeste. Una vez en Londres, cuando fui a hacer la entrada a un hotel, empecé a hablar y me dice, no me digas, yo sé de dónde soy del Medio Oeste. Digo, no soy de la Argentina. Me digo, no, pero hablando inglés tenía acento del Medio Oeste, ¿no? También recién en el primer bloque dijo que también le gustaba la pintura. Sí. Bueno, de hecho cuando yo era chico pintaba, hacía retratos, y mi padre era presidente de una compañía norteamericana y siempre venían gente de Estados Unidos, cenaban en casa y mi padre siempre, yo tendría unos 10 años, me pedía que le hiciera retratos y me salía muy bien. Bueno, después me sirvió para hacer microcirugía, es decir, tenía tanta habilidad que podía hacer trasplante de riñón en ratas, con arterias muy chiquitas, y siempre me gustó la pintura y el dibujo. Ahora desgraciadamente no me dedico mucho, pero debiera dedicarme más, me encanta la pintura y tengo habilidad en el sentido de que no hago mamarrachos, sino que me sale bastante bien. Pero la verdad es que soy tan comprometido con lo que hago, que tengo tantas cosas que hacer, que no le da el tiempo. Mucho tiempo, sí. Y en el momento en que pinta, ¿qué es lo que siente? Es una extroversión, digamos, es un poco una proyección de lo que uno siente en ese momento y lo combina con el modelo o con la imagen que uno quiere representar. Y me encanta ver la imagen formarse, ¿no? Es una creación, obviamente. Pero como ya te dije, no me dedico mucho. Me dedico ahora, algún tiempo que tengo libre, a hacer ejercicio, a jugar al golf, por ejemplo, y mantenerme más o menos en forma, porque los años te van pasando y la elasticidad se va perdiendo, cosa que no quiero que me ocurra hasta bien llevado unos cuantos años. Recién comentaba de ese proceso de creación de la imagen, de ver cómo se va llevando la imagen. ¿En qué se diferencia al proceso de creación en el momento que está creando alguno de sus descubrimientos? Bueno, el proceso es quizás un poco diferente porque yo tengo la idea y después
veo el problema, porque en general mis creaciones son para resolver problemas. Veo el problema, identifico el problema y después pienso en la solución. Y en la búsqueda de la solución aparece la creación. Y casi todas las cosas son buscando soluciones a problemas. Así fue el caso de la endoprótesis. Sí, uno de ellos. En su momento, cuando usted planteó la idea, le dijeron como que era... No, que era imposible, dijeron, es una locura esto. No, me rechazaron totalmente. Yo pedí, estaba en Cleveland. Esa beca se la rechazaron. Pedí una beca, me la rechazaron, me dijo que era un disparate. Inclusive después de haber hecho algunos casos, los quise mandar a publicar y también me dijeron que era un desafío absurdo a una técnica ya establecida, y los primeros trabajos me rechazaron todos. Ahora, ya cuando aumentó el número y la gente me venía a visitar desde Estados Unidos, desde Australia, desde Europa, ya veía con sus propios ojos. Inclusive una vez lo operé al padre de un cirujano, de un general del Pentágono. Este hombre se enteró que yo podía tratar a su padre, que tenía 87 años, que tiene un aneurisma muy grande y estaba muy mal, y me lo trajo a Buenos Aires. En esa época estaba en Buenos Aires. Y bueno, con anestesia local lo pude resolver con el tipo presente, y no lo creían, ¿viste? Hasta que no lo tocaban, no lo miraban. Inclusive en San Luis operé a la madre del decano, más de 90 años, y a la mañana siguiente se fue caminando a su casa. Y son impactos grandes, pero digamos, el proceso de creatividad termina con la evaluación de resultados. Sí, obviamente. Que de hecho yo sigo a mis pacientes, los continúo viendo y veo que si sufren alguna variación anatómica que puede afectar la solución que yo le di, que a veces ocurren, y la solucionan. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Parodi. Ahora en un minutito seguimos conversando justamente sobre la endoprótesis. Volvemos en un minutito con más Voces y Memorias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con Voces y Memorias, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Parodi. Recién hablábamos un poco de cómo había sido ese comienzo del descubrimiento de la endoprótesis, cuando todos le decían no va a funcionar, no va a funcionar. Se tuvo que venir, lo hizo en Argentina, incluso tenía que buscar los propios perros porque no tenía plata ni siquiera para comprarlos para hacer las pruebas. En algún momento dijo,
lo largo, esto no puedo seguir porque tengo que seguir con otra cosa? No, el único momento que dudé seguir fue cuando tuve la primera complicación, porque obviamente cuando empecé ya después de muchísima experiencia experimental, empecé en humanos, hice muchísimos, y ya después un poco la confianza mata al hombre, ¿no? Hice un caso que anatómicamente quizá no debiera haberlo hecho, y se me complicó el paciente, y era el padre de un compañero mío, para peor. Y eso fue un momento que casi dejo. De hecho, lo dejé por unos meses de hacerlo, hasta que me di cuenta, digamos, que el problema se podía haber resuelto de otra manera. ¿Y toda la aparatología en ese momento la fabricaba usted mismo? ¿Cómo era? Digo, esos primeros instantes, hoy sí, ya es una práctica común, ¿no? Sí, ya dijo 1 millón de casos. Mira, cuando tuve la idea, fui al departamento, estaba en Cleveland, casualmente, que había habido 2 casos consecutivos de complicaciones. Entonces digo, bueno, tengo que hacer esto, porque estaba trabajando desde la ingle con catéteres para hacer radiografías, y ahí se me ocurrió, puedo poner un catéter más grueso y puedo armar el barco adentro de esto. Y yo mismo me la fabriqué, aprendí a soldar, y la manera de hacer algo elástico es hacer un zigzag, hacer un anillo, comprimirlo y después largarlo. Bueno, eso fue lo que hice, con 2 anillos de acero inoxidable elástico, me acuerdo que era 150L sueco, lo soldé con 2 puentes y lo recubrí con Dacron, que es la prótesis que se usa para reemplazar aneurismas. Y lo puse adentro de un tubo y lo probé. Yo en ese momento estaba haciendo experiencias agudas en perros. Sí. Y al terminar la experiencia, lo usé en ese mismo perro, y realmente en el primer caso que hice me convencí que digo, esto va a funcionar sí o sí, no puede no funcionar. Y tenía tal convencimiento que no me frenó nada, ni la carencia de apoyos, me arreglaba como quería o como podía. Cazábamos perros por la calle con unos lazos que nos prestaban de la perrera de San Martín, me acuerdo, y en el hospital le fabricaba un aneurisma y después le poníamos este tubo adentro en radiología. Y bueno, habré hecho 150 y llegó el día que era casualmente, era un pariente del que era presidente Menem en ese momento, que no era un candidato quirúrgico. Entonces me llamó el médico de él y me dijo si le podía procesar mi técnica. Que todavía no se había probado con humanos. Nunca se había probado. Entonces cayó toda la familia, no sé de dónde era, la provincia de Buenos Aires creo que era. Y yo les mostré mi experiencia en animales y le dije que sin duda el paciente era una indicación porque no se podía operar, porque tenía mal el pulmón, mal el corazón y un aneurisma muy grande y ya le dolía. Así que bueno, él fue el primero y llamativamente fue una cosa tan sencilla que digamos, la sobresimplifiqué la cirugía, pero salió muy bien de entrada y se le fue el dolor inmediatamente y a la noche ya estaba cenando el hombre. Fue un buen comienzo en humanos, ¿no? ¿Qué sintió en el momento previo a tener que hacer la operación? Porque podía fallar. Podía fallar, por supuesto. Era una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero después me emocioné mucho, casualmente. Me acuerdo que fue un 7 de septiembre. De 1990. Del 90. Y me emocioné mucho porque estaba un muchacho, un médico americano conmigo, que venía a verlo eso. Nos fuimos a cenar y volvimos para ver al paciente, y cuando entré lo vi sentado y cenando y con un pequeño tajito en la ingle, con una curita. Yo digo, esto, realmente
le dije a este hombre, si esto lo puedo repetir y es durable, va a ser revolucionario, me acuerdo que le dije en ese momento. Y de hecho lo fue. Lo pude reproducir y fue durable. ¿En algún momento se volvió a cruzar con el que le negó la beca? Bueno, no, mira, a mí me han tirado... Yo te digo, te empiezo a contar todas las cosas que me hicieron. No, pero pareciera ser como el productor que rechazó los Beatles, ¿no? Sí, este hombre fue el CEO de la Cleveland Clinic, nos encontramos después, bueno, me premió por la innovación, etcétera. Pero no, yo no le guardé rencor para nada. No, digo por el hecho de decir, bueno, podría haber sido la gran equivocación de su vida, ¿no? Pero bueno, me han hecho 1001, qué sé yo. Acá en la Argentina, yo te empiezo a contar, cuando murió Favaloro, me propusieron a mí, que sin duda era el que más antecedentes tenía, y el presidente de la academia quería poner a un médico que tenían con él en la Universidad Austral, y empezó a decir que yo daba una imagen muy comercial porque trataba pacientes muy ricos, a Marita Fortabat, y a este, y a aquel, y que un académico no podía dar una imagen de riqueza, que de hecho no era riqueza, era simplemente trabajaba bien, no puedo quejar. Pero después cuando el decano, que hoy estuve con él, quiso que fuera profesor en la universidad, en el concurso salí último. Pero último porque eran radicales y como yo lo había operado a Menem pensaban que yo era peronista, cosa que no lo soy, todo lo contrario. Pero cuando me llegó el orden que estaba último, lo mandé al departamento legal para la revisión y llegó arbitrariedad manifiesta como respuesta. Entonces tuvieron que revertir todo porque era realmente una arbitrariedad manifiesta. Y el día que tenía que hacerme cargo de la cátedra, les avisé que no podía llegar porque tenía que ir a jugar al golf. Y como diciendo, guárdatela. Y después, bueno, el decano siguiente me dice, yo sé que no vas a venir a buscar el diploma, pero te quiero hacer profesor de honor y te lo voy a mandar a tu casa, me dice. Porque sé que no vas a venir, pero bueno. De hecho, te da bronca porque obviamente a mí no me interesa perder un concurso si está bien perdido. De hecho, a mis discípulos una vez en un congreso le habían dado un premio y yo me di cuenta que le habían dado el premio a ellos para quedar bien conmigo. Entonces yo le dije, mira, vayan y digan que es el otro trabajo, hay otro trabajo que es mejor que el de ustedes y que ustedes quieren que realmente este premio vaya al otro. Es decir, que yo creo que lo no merecido no tiene valor. Claro. Y por otro lado, cuando te lo mereces y no te lo dan, como acá, sí. Acá me hicieron 1001, cosas muy injustas, pero a mí yo nunca me preocupé ni guardar rencor tampoco, ¿no? Sin embargo, decidió volver para devolver un poco de todo lo que había recibido en la Argentina. Sí, vos sabés que cuando me retiré en Estados Unidos, porque ya apareció una lamparita eléctrica de tantos rayos que había absorbido, dije, basta de rayos, me voy a dedicar a enseñar, pero desde el otro lado, no exponiéndome, y seguir investigando. Y bueno, casualmente donde estoy trabajando ahora me ofrecieron todo lo que yo estaba usando allá, y digo, tengo que devolverle a mi país cosas, y de hecho estoy trabajando en varios proyectos no médicos para tratar de ayudar también. Entre ellos la ayuda a los chicos, crear conciencia de procreación responsable, bueno, ayudar a gente que está generando usinas de producción y trabajo. Es decir, ocupo mi tiempo con cosas que espero ver resultados algún día. En algún momento también lo sondearon para ser ministro de Salud, ¿no? Bueno, eso fue cuando tenía 40 años. Como político fue muy bueno. Y cuando subió Armendáriz, creo que fue,
me ofrecieron el Ministerio de Salud. Allá por el 84. Sí, 82, 84. Pero cuando me lo ofrecieron, le digo, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? Y yo le dije, pero yo gano 5 veces eso. Entonces la gente que me lo ofrecía se puso a reír y dice, no, Parodi, eso es nominal, me dice, pero vos en realidad vas a tener esto y otras cosas. Entonces vos me estás diciendo que yo voy a agarrar plata que no es limpia. Los mandé al demonio. Se enojaron mucho conmigo, pero los eché. Nunca más me metí en política. Porque me di cuenta que era un ambiente con cero de ética, por lo menos el que vivía en ese momento. No quise meterme más. Doy opiniones políticas, sí. Tengo reuniones, pero realmente involucrado como funcionario de ninguna manera. Nunca. Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Parodi. Vamos a escuchar otro de los temas que eligió para esta noche, Yesterday de los Beatles. Creo que no necesita presentación el tema, ¿no? Era Yesterday de los Beatles, tema que eligió el doctor Parodi. ¿Qué es lo que le gusta de este tema? Bueno, sabes que yo era un jovencito y me gustaba mucho la música, y un profesor de música mío, dice, ¿vos escuchaste hablar de estos melenudos que están en Liverpool, que están haciendo furor? Y yo sí, me dijeron algo, pero bueno, y él empezó a pasar alguna música de los Beatles y realmente me tocó tanto. ¿Por qué? Porque coincide un poco con mi espíritu transgresor, en el sentido de pensar en cosas nuevas, porque era diferente y tenía una melodía atractiva y era diferente, y era realmente, viste, melenudos, eran diferentes, ¿no? Cambiaron la forma del marketing de la música, más allá de la música en sí, ¿no? Era toda la imagen nueva que daban con todos vestidos de traje, en compañía. Recién hablaba un poco de los descubrimientos que había hecho. Alguna vez en una entrevista dijo, lo que sí podría destacar es que es importante ver las cosas con una mirada ingenua, como si fuera la primera vez. Yo siempre lo hago de esta forma, para mí es como un hábito. Veo todo y me dejo deslumbrar. No creo que ya sé todo. Pienso que siempre hay algo por inventar y no únicamente en el ámbito médico. Después de tanto conocimiento y tanto estudio que ha hecho, ¿cómo hace para pararse en esa visión de no lo sé? Bueno, sabes que
A medida que yo me acuerdo de Borges, que lo sigo admirando como lo admiramos casi todos, y Borges siempre decía, yo me hago más viejo y más sabio, se hacía él, y cada vez hablo menos y más despacio, porque no estoy tan seguro de todo. Y cuanto uno más sabe, menos seguro está de lo que sabe. Y bueno, eso ya lo decían los filósofos griegos, ¿no es cierto? Y creo que es un punto muy importante. Había un libro famoso que era un bestseller en el New York Times que se llamaba Los consejos de Don Juan, que lo había escrito un escritor mexicano-americano que se llamaba Castañeda, que tenía una página ese libro que yo siempre la recuerdo, que decía cuáles son los mayores enemigos del conocimiento. Y él decía el primer peligro y enemigo del conocimiento es la seguridad. Cuando uno está seguro y cree que lo sabe todo, que ya no hay nada más para agregar, ahí se acabó el conocimiento. Y de hecho es así, pues nosotros vemos una insignificante parte de la realidad y a pesar de eso nos movemos y progresamos, pero siempre queda mucho para aprender, ¿no? Y las acciones se miden por los efectos y entonces cuando uno ve que lo que hace es perfectible, dice, bueno, me falta, todavía tengo más para aprender. Y de hecho, a mis discípulos siempre les digo, si uno termina una operación y no hace una observación nueva, es porque no prestó atención. Y a mí me ha ocurrido estar en una sala con 20, 30 personas, ver un caso y ver algo que nadie había visto. Digo, ustedes no se dieron cuenta de esto y nadie se había dado cuenta. Yo me acuerdo cuando era chico, mi madre estaba preocupada porque a mí me gustaba la arquitectura, me gustaba el dibujo, me gustaba la física, me gustaba la matemática, y me llevó a ver la Telma Reca, que era una psiquiatra que hacía orientación vocacional. Y me llevaba, y Telma Reca le decía a mi mamá, no sé qué quiere este chico, porque la verdad que le gusta todo. Y le dice, no te preocupes, yo no te puedo decir lo que tiene que hacer, pero lo que va a hacer lo va a hacer bien, no te preocupes. Me acuerdo de eso porque era un poco así, me gustaba todo, ¿no? Pero también tenía esa cuestión rebelde, ¿no? Que le Siempre gustaba fue muy oponerse a las rebelde. cosas. Sí, siempre fue muy rebelde. Es decir, rebelde en el sentido de espíritu crítico, que yo no inculco inclusive a mis discípulos, de no tomar nada por hecho, y tener una mirada crítica. Habrá alguna manera mejor de hacerlo, será la más adecuada, se podrá perfeccionar, es decir, siempre mirar las cosas con espíritu crítico, porque la realidad final es muy difícil de ver, y lo que sí se puede hacer es casi siempre mejorar lo que hacemos hasta que en algún momento nos sentimos con satisfacción por el grado de resultados que tenemos, porque si no sería inacabable esto, ¿no? Es decir, uno no puede dudar como sistema porque tampoco sirve. Es decir, por momentos hay que llegar a verdades aunque sean temporarias, ¿no? Recién habló de su madre y antes habló de su padre. ¿Cuál es el legado que le dejaron a usted en su carrera? Bueno, mis padres me dieron mucho afecto. Yo nací en Villa Devoto. Casualmente el viernes voy a ir a cenar con un amigo mío a 1 o 2 cuadras de donde había nacido. Y nos dieron mucho cariño, 4 hermanos muy unidos, con muchos amigos. Y mi padre era un hombre que llegó a cargos altos. Él fue presidente de una compañía americana, hablaba idiomas muy bien, tenía empresas. Y mi madre era maestra que no ejercía, pero nos educó a nosotros. Realmente era muy cariñosa y tengo un recuerdo de ella hermosísimo, ¿no? Pero de esas enseñanzas que lo marcaron. ¿Me marcaron en qué sentido? No, de sus padres, de esas enseñanzas que lo marcaron, como uno dice,
yo esto lo hago así porque lo aprendí en casa, ¿no? Yo cuando empecé a progresar y tener poder, mi madre un día me dijo, y nunca me voy a olvidar, no abuses de tu fuerza, como diciendo, ayuda al más débil, no agredas al débil, porque uno, viste, cuando es joven, quizás a veces si tenés mucho éxito sos presumido, y aprendí la humildad y el hecho de... yo me acordaba siempre que ella me decía, pues me vio ella, no agredir, pero bueno, físicamente, sino verbalmente una persona, me dice, no lo hagas, no es justo que lo hagas. Y aprendí tanto de ellos, viste, que yo creo que la escuela empieza obviamente en tu casa desde que nacés, ¿no? ¿Y qué le transmite a sus hijos? Bueno, a mis hijos le di mucho afecto, le di un poco el ejemplo de laboriosidad, y siempre les inculqué que uno de los valores más importantes era ser confiable, que lo sigo pensando como uno de los valores más a tener en cuenta. Que te digan, yo a veces hacía compañías y tenía socios, y me acuerdo una vez había vendido una compañía y lo llaman un socio mío, le dice, mira, ojo que Parodi vendió la compañía, como diciendo que no te vas a dejar afuera. Dice, ¿de quién estás hablando vos? Él, en el momento que la vendió, en ese momento me llamó y me dice, Claudio, que era mi amigo, que ahora vive en Carolina del Sur, y el hecho de que cuando voy a los congresos y saben que lo que digo es cierto, porque no todos dicen la verdad. Y me acuerdo cuando empecé a tener complicaciones con estas cosas que hacía, presentaba las complicaciones. Decía, eviten esto, eviten cometer estos errores. Y a veces me decían, ¿por qué presentar las complicaciones? Digo, porque creo que es el camino, digo, ¿no? Entonces, decir la verdad, cosas que hay que mejorar, cosas que hay que tener cuidado. Y, digamos, es un camino que no me arrepiento, ¿no?, de haberlo hecho. Doctor Juan Carlos Parodi, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Muy linda, te agradezco muchísimo a vos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. En la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez. En la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chau. Solo por este miércoles 22 de mayo, 50% de descuento con tarjetas del Banco Provincia. Incluye alimentos secos y refrigerados, bebidas sin alcohol, frutas y verduras, artículos de limpieza del hogar, cortes de cerdo nacional y carne vacuna seleccionados, productos de precios cuidados de las categorías informadas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Válido en la tienda de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires para compras realizadas en un pago con la tarjeta de crédito Visa y Mastercard y débito Visa emitida por el Banco Provincia. Tope de retiro 2.000 pesos. No acumulable con otras promociones vigentes. No incluye precios Club Día, cupones Club Día ni ahorro mes. Exclusión de la promoción de las tarjetas Visa regalo recargable Corporate Business Purchasing y la cuenta beneficiario judicial. El descuento sobre el precio de contado válido solo para consumo familiar. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Shell Argentina auspició este programa. Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada e interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.